En este módulo vamos a ver las suposiciones que debe cumplir un problema para que se considere que es un problema de programación lineal. Son 4 suposiciones que las vamos a enumerar a continuación. Damos los supuestos para que un problema se considere un problema de programación lineal. Son 4 supuestos. Primero, la suposición de proporcionalidad, tanto en la función objetivo como en las restricciones. La proporcionalidad lo que quiere decir en realidad, pues matemáticamente es que la función de lambda por x es lambda por la función de x. Eso es lo que se conoce como la proporcionalidad. O sea que si yo, por ejemplo, duplico una cantidad una variable en la función objetivo, la utilidad también se duplica, y si la triplico se triplica. Y eso es válido también para las restricciones. Si yo duplico el consumo de una materia prima, si duplico el valor de una variable, entonces el consumo en esa restricción también se duplica o se triplica. Es el concepto elemental de la proporcionalidad. La segunda suposición es la de divisibilidad. Esta es muy importante porque esto lo que quiere decir es que las variables se mueven en el campo continuo de los números reales. La tercera suposición es la de certidumbre, o sea, todos los parámetros. Recuerden que los parámetros matricialmente eran A, B y C. La matriz de tecnología A, el vector de términos independientes o de disponibilidad de los recursos B y los coeficientes de costos unitarios o de utilidades unitarios C. Esos valores se conocen con certidumbre. No son aleatorios, no están sometidos a aleatoriedad. No hay variables aleatorias en estos modelos de programación lineal. Por supuesto que hay una programación lineal estocástica, pero en este curso la programación que se va a ver es toda de certidumbre total. Y la cuarta suposición es la de aditividad. Y miren que también es válida para la función objetivo y para las restricciones. La suposición de aditividad lo que dice es que si yo voy a producir un bien X y eso da una utilidad y produzco otro bien Y y eso da otra utilidad, si produzco los bienes X y Y juntos da la suma de las utilidades. Y lo mismo en las restricciones. Si una variable X consume una cantidad de recursos y otra variable Y consume otra cantidad de recursos, la suma de las dos variables al tiempo consumen la suma de los dos recursos. Eso es lo que se conoce como la aditividad. Miremos entonces en detalle cada uno de los 4 principios. Empecemos por el de proporcionalidad, que es válido, recuerden, tanto en la función objetivo como en las restricciones. Entonces, en la función objetivo, eso lo que quiere decir es que la contribución de cada actividad es proporcional al nivel de la actividad. Recuerden que en el caso de la window, para tomar como ejemplo el caso de la window, la función objetivo era 3x1 más 5x2. Recuerden que ese 3 es la utilidad que da una puerta. X1 es el número de puertas y X2 es el número de ventanas. Recuerden que eso es un cambio de unidades, ¿cierto? Cada puerta en realidad da 3.000 pesos, pero si cambiamos la unidad por miles de pesos, entonces son 3.000 de pesos X1. Entonces miren que si yo en vez de una puerta fabrico 2 puertas, pues claro, la utilidad ya no son 3, sino 6. Y si fabrico 3 puertas, es 9. Y lo mismo es válido para las ventanas. Ahí se multiplica por 5. Esa es entonces la proporcionalidad en la función objetivo. Ahora, en las restricciones. En el lado izquierdo de las restricciones, recuerden que el lado derecho de las restricciones es el término independiente, el lado izquierdo es lo que está multiplicado por las variables multiplicadas por un coeficiente. Pues miren que el coeficiente es a sub ij xj, recuerden que la sub ij tiene dos subíndices,
porque depende tanto de la restricción del recurso como de la variable. Si yo duplico el consumo, duplico la sub IJ, pues se duplica el a sub IJ XJ. Entonces, esa es la proporcionalidad tanto para la variable, para la función objetivo, como para el lado izquierdo de las restricciones. Examinamos ahora varios casos en los cuales se cumple la proporcionalidad y otros 3 casos en los cuales no se cumple. Vamos a suponer que el valor de las variables x es el que aparece en la primera columna. En este caso le estamos dando valores enteros, 0, 1, 2, 3 y 4. Supongamos por facilidad que son el número de puertas. Entonces, recuerden que la utilidad que da cada puerta, estamos manejando por ahora la función objetivo. La utilidad que da cada puerta es 3. Si yo produzco 0 puertas, pues la utilidad es 0. Si produzco una puerta, la utilidad es 3. Si produzco 2 puertas, la utilidad es 6. Así hasta 4 puertas donde la utilidad es 12. Miremos ahora los 3 casos en que no se cumple la proporcionalidad. Por ejemplo, el caso 1 es cuando hay costos fijos. Vamos a suponer que yo, para producir las puertas, tengo que hacer una preparación de la maquinaria donde se van a producir las puertas y que eso tiene un costo de 1. Entonces, ¿cuál es la utilidad? Si yo no produzco puertas, yo no tengo que hacer la preparación de la maquinaria, la utilidad es 0. Si yo produzco 3 puertas, pues si yo produzco una puerta, da 3 de utilidad, pero como me gasté un peso preparando la maquinaria, entonces 3 menos 1 me da 2. Si yo produzco 2 puertas, las 2 puertas dan 6 de utilidad, pero como me gasté un peso preparando la maquinaria para producir las puertas, pues 3 por 2, 6 menos 1, 5. Y así hasta 4. Si yo produzco 4 puertas, las 4 puertas dan 2 de utilidad y le resto el peso en que incurro por preparar la maquinaria, me da 4 por 3, 12 menos 1, 11. Miren entonces que este primer caso es el caso en que hay costos fijos. Hay un costo fijo de un peso por preparar la maquinaria donde se van a producir las puertas. El segundo caso es el de los rendimientos marginales crecientes. Miren que en el primer caso, en el de la proporcionalidad satisfecha, el rendimiento marginal es el rendimiento que se produce cuando yo paso de un estado a otro. Por ejemplo, si yo paso de producir una puerta a 2 puertas, el marginal quiere decir que es contado a partir del punto en que estoy. Entonces, de una puerta yo tengo una utilidad de 3, estoy en la segunda columna, a 2 puertas 6, 9 no restar 6 menos 3, me da que el rendimiento marginal es 3. Y lo mismo pasar de 2 a 3 y de 3 a 4. Miren que la diferencia entre 2 consecutivos siempre es 3. Los rendimientos marginales son constantes. Miren que si uno piensa en eso desde el punto de vista de derivadas, la derivada de una función lineal es una constante. Esa constante es eso, precisamente. En el caso 1, en el caso del costo fijo, donde no se cumple la proporcionalidad, miren que sin embargo, si exceptuamos el caso del 0, del 1 en adelante también se cumple el rendimiento marginal constante. Pasar de 2 a 5 incrementa 3, de 5 a 8 incrementa 3 y de 8 a 11 incrementa 3. Ahora miremos 2 casos donde hay rendimientos marginales crecientes y decrecientes. El segundo caso es rendimiento marginal creciente. Miren que, por ejemplo, si yo produzco 0 puertas, obtengo una utilidad de 0, por supuesto, si no estoy produciendo puertas. Si produzco una puerta, obtengo una utilidad de 3. Si produzco 2 puertas, miren que ya la utilidad es 7. Entonces, la segunda puerta está dando una utilidad más alta. Está dando 4 pesos de utilidad. La tercera puerta, miren que me lleva de 7 a 12. Entonces, la tercera puerta está dando 5 de utilidad. Y la cuarta puerta está dando 6 de utilidad. Miren que eso es lo que se conoce como un rendimiento marginal creciente.
Recuerden que si uno piensa en funciones continuas, eso es equivalente a decir que la segunda derivada es mayor que cero. Y el tercer caso es el inverso, o sea, cada unidad adicional aporta menos utilidad. Miren que la primera puerta me aporta 3 de utilidad, porque de 0 puertas a una puerta yo hago que la utilidad pase de 0 a 3, me está aportando 3. La segunda puerta me está haciendo pasar de 3 a 5, ya no me está dando sino 2 de utilidad. La tercera puerta ya no me está dando sino 1 de utilidad, me está haciendo pasar de 5 a 6 pesos. Y la cuarta puerta ya no me da utilidad adicional. Producir 3 puertas da 6 de utilidad, producir 4 puertas da los mismos 6 de utilidad. El aporte marginal, o sea, de una puerta adicional a partir de 3, es 0. Miren que a medida que yo voy avanzando, voy incrementando el nivel de la variable de la x, que es el que está en la primera columna, cada vez el aporte marginal de cada unidad adicional es menor. Eso es lo que se conoce como un rendimiento marginal decreciente. Si la función fuera continua, eso equivaldría a decir que la segunda derivada es menor que 0, o sea que la primera derivada es decreciente. Miren que eso es lo que estábamos viendo ahí, porque el incremento es una aproximación de la primera derivada y es decreciente. Caso contrario al del rendimiento marginal creciente, en que el incremento marginal cada vez es mayor. Miremos gráficamente el caso de los costos fijos. El caso en que se cumple la proporcionalidad es el que aparece en la línea punteada. Miren que si yo incremento una unidad en el eje horizontal, el incremento en el eje vertical siempre es el mismo. Por cada unidad que yo incremente, a partir del punto que sea, siempre se incrementa una unidad en el eje vertical. O sea, la derivada es una constante si la línea fuera derivable. Eso es válido también para funciones no derivables, pero con las derivables es más fácil de entender porque al fin y al cabo, pues, todo el mundo conoce el concepto de derivada en cálculo 1. Entonces, miren el caso del costo fijo. Recuerden que habíamos dicho que se incurre en un costo por iniciar la maquinaria. Miren que eso es restarle 1 a la recta de arriba, a la recta punteada. Entonces eso me da otra recta. Es la recta continua, la recta amarilla continua. Miren que ahí, a pesar de que es una recta, no se cumple la proporcionalidad, y ya lo vimos, ¿cierto? No, si yo duplico la x, no se me duplica la y. Entonces este es el primer caso en que no se cumple la proporcionalidad, cuando hay costos fijos. El segundo caso en que no se cumple la proporcionalidad es el que vimos como de rendimientos marginales crecientes. La proporcionalidad se cumple en la misma recta punteada y los rendimientos marginales crecientes son la curva que aparece ahí en forma continua. Miren que cuando yo me empiezo a mover sobre el eje horizontal, llamémoslo el eje X, mientras más me muevo en el eje X, el incremento en el eje Y es cada vez mayor. Miren que eso, si la curva se considera continua, y ahí tiene apariencia de continua, eso equivale a decir que la primera derivada es mayor que 0, o sea que es creciente, la primera derivada es creciente. Entonces miren que toma la forma que tiene en esa gráfica. Este es el caso gráfico entonces del rendimiento marginal creciente. Cada unidad que yo incremente da un aporte mayor en el valor de la función que aparece en el eje Y. El caso 3 es el del rendimiento marginal decreciente, que miren que es el opuesto al caso anterior, al rendimiento marginal creciente. Cada unidad de más que yo incremente en el eje X hace que el incremento en el eje Y sea cada vez menor. Miren inclusive que ahí se ve que después de cierto punto, por ejemplo, cuando yo me muevo sobre el eje X, ya el incremento sobre el eje Y no es 0.
permanece como en una especie de recta, inclusive podría llegar a decrecer. No es el caso en esta curva, pero puede llegar a decrecer. Pero miren que en la medida en que yo incremento una unidad en el eje X, mientras más lejos esté del origen, el incremento en el eje Y es cada vez menor. Eso es entonces el caso gráfico del rendimiento marginal decreciente. El segundo supuesto de un problema para que se considere lineal es lo que llamamos la divisibilidad, o sea, que las funciones sean continuas en los números reales, son números reales continuos, no tienen que ser enteros. En esta primera parte del curso, que es la programación lineal, lo que se conoce como programación lineal propiamente, estamos trabajando bajo ese supuesto. Más adelante vamos a ver cómo se maneja el caso en que las variables tomen valores enteros o tomen valores binarios, solamente 0 o 1, que son muy útiles en los casos de toma de decisiones, porque si yo tengo que decidir si hago una cosa o no la hago, pues son simplemente dos valores, se hace o no se hace, que se reemplazan por un 0 y un 1. Y hay una programación mixta que mezcla cualquiera de los casos anteriores, mezcla de unas variables continuas, otras enteras, otras binarias, de la forma que sea, pero aparecen mezcladas. Eso se conoce como programación mixta. La tercera suposición es la suposición de la certidumbre. Recuerden que eso lo que quiere decir es que todos los parámetros, o sea, los A sub i j, los B sub i y los E sub j, o en forma matricial, la matriz de tecnología A, el vector de disponibilidad de recursos, el vector columna B y el vector fila de costos unitarios o utilidades unitarias C, todos son conocidos, no están sujetos a aleatoriedad. Sin embargo, uno puede llegar a plantearse qué le pasará a la empresa si se altera cualquiera de esos tres parámetros. Por ejemplo, el B sub I. ¿Qué pasaría en el caso de la Windows si yo, en vez de contar con 18 horas en la planta 3, contara con 17 en una semana porque van a hacer un mantenimiento de una hora? ¿Qué le pasa a la solución de la empresa, del problema, y qué le pasa a la función objetivo, a la utilidad de la empresa? Para eso vamos a ver, existen tres formas de manejar ese problema: el análisis de sensibilidad, el análisis de trueques y el análisis paramétrico. El análisis de trueques y el de paramétrico son un poquito más complicados, sin embargo más adelante vamos a ver el de sensibilidad. El cuarto supuesto es el de aditividad. Recuerden que eso lo que quiere decir es que miren que es válido tanto para la función objetivo como para las restricciones en el lado izquierdo, que la suma de las contribuciones individuales de cada una de las actividades o de las variables es la suma de las actividades. Recuerden que eso se expresa matemáticamente diciendo que f de x más y es f de x más f de y. Eso es lo que se conoce como la aditividad y que es válido tanto, como acabo de decir, para la función objetivo como para las restricciones. Vamos a ver esto más en detalle a continuación. Miremos entonces la aditividad en el problema de la Windows. Recuerden que el problema de la Windows es maximizar 3x1 más 5x2, donde x1 es el número de puertas y x2 es el número de ventanas, 3 es la utilidad que da cada puerta, 5 es la utilidad que da cada ventana, 3x1 más 5x2 es la utilidad total que obtiene la empresa por producir x1 puertas y x2 ventanas, y existe una restricción para cada planta. La primera es la de la planta 1, que tiene una disponibilidad de 4 horas por semana, y solo las puertas pasan por la planta 1 y cada puerta se gasta una hora en su producción. Las ventanas no, por eso la variable x2 no aparece en la primera restricción. Las ventanas no pasan por la planta 1. La segunda restricción es la de la planta 2, 2x2 menor o igual que 12. La planta 2 es la de la madera
y las puertas no pasan por la planta 2. Cada ventana en la planta 2 se gasta 2 horas, entonces 2x2, siendo x2 el número de ventanas, es el consumo total de tiempo de las x2 ventanas. Y como yo cuento con 12 horas en la planta 2, pues no puedo exceder de esas 12 horas en el total gastado por las ventanas. La tercera restricción es la de la planta 3. Recuerden que es la del vidrio y por ahí sí pasan tanto las puertas como las ventanas. Recuerden que se van a producir X1 puertas y cada puerta se gasta 3 horas en la planta 3. O sea que 3x1 es el consumo total de horas de todas las puertas en la planta 3. Lo mismo con las ventanas. Cada ventana se gasta 2 horas en la misma planta 3, porque estamos en la tercera restricción. 2x2 es el conjunto de todas las horas que se gastan todas las ventanas en la misma planta 3. Entonces 3x1 más 2x2 es el consumo de horas de todas las puertas y todas las ventanas en la planta 3, y como yo dispongo solo de 18 horas en la planta 3, pues ese consumo de horas tiene que ser menor o igual que 18. Miremos entonces la aditividad para la función objetivo, o sea, para la utilidad en el caso de la Windows. Miren que estamos considerando 3 casos. El primer caso es producir solamente una puerta y 0 ventanas. El segundo caso es producir 0 puertas y una ventana, o sea, solamente una ventana. Y el tercer caso, que es donde se va a dar la aditividad, es producir una puerta y una ventana. En el primer caso, vamos con la segunda columna, que es donde se cumple la aditividad. Si yo produzco una puerta, pues la función objetivo, o sea, la utilidad, es 3. En el segundo caso, si yo produzco una ventana, pues la utilidad que tiene la empresa es la de una ventana, que es 5. En el tercer caso, si yo produzco una puerta y una ventana, miren que la utilidad es 3x1 más 5x2, o sea, 3 por 1 más 5 por 1 me da 8. Miren que la utilidad que obtiene la empresa es la que hubiera obtenido si hubiera producido una puerta, más la que hubiera obtenido si hubiera producido una ventana. Y en este caso ya se están produciendo las dos. O sea que eso es lo que es la aditividad. Miremos ahora 2 casos en los cuales no se cumple la aditividad. Miremos el caso 1, o sea, lo que aparece ahí como la tercera columna. Miren que la función objetivo, vamos a suponer que está expresada por medio de esa expresión, 3x1 más 5x2 más un término que no es lineal, x1, x2. Entonces miren que si yo produzco una puerta y 0 ventanas y reemplazo en esa expresión 3 por 1 más 5 por 0 más 0, me da 3. Lo mismo si reemplazo 0, 1, o sea, x1 igual 0 y x2 igual 1, el término x1, x2 de todas formas da 0, entonces eso me da 5. En cambio, si yo produzco ya una puerta y una ventana, miren que la utilidad es 3 por 1 más 5 por 1 más 1 por 1, y eso ya da 9. Miren que no se cumple la aditividad, porque si yo produzco una puerta, obtengo 3 de utilidad. Si yo produzco una ventana, obtengo 5 de utilidad. En cambio, si produzco las dos, o sea, una puerta y una ventana, la utilidad no es la suma de 3 más 5, sino que da 9. Lo mismo en el caso 2. Ahí la función que estamos mirando, la función objetivo, es 3x1 más 5x2 menos x1, x2. Si yo produzco una puerta, estamos con la última columna, obtengo una utilidad de 3. Si produzco una ventana, obtengo una utilidad de 5. En cambio, si produzco una puerta y una ventana y voy a reemplazo en 3x1 más 5x2 menos x1, x2, miren que eso me da 3 por 1 más 5 por 1 menos 1 por 1 y me da 7. Miren que 7 no es la suma de 3 más 5. O sea que la utilidad que se obtiene por producir una puerta y una ventana no es la utilidad que se obtiene por producir una puerta más la utilidad que se obtiene por producir una ventana. En este caso es menor. ¿Dónde se da eso en la vida empresarial, en la vida real? Que si yo produzco los dos artículos al tiempo, las puertas y las ventanas, la utilidad es mayor. ¿Por qué puede llegar a ser mayor si yo produzco los dos al tiempo? Por ejemplo, porque si yo
tengo desperdicios. El hecho de producir los dos al tiempo hace que yo pueda recortar las materias primas de forma que se obtenga menos desperdicio, entonces la utilidad se incrementa. El segundo caso, cuando se da que producir los dos al tiempo produce una utilidad menor que producir cada uno de los dos en forma independiente. Vamos a suponer que los dos artículos fueran competitivos, que el uno compite con el otro. Para el caso de las puertas y las ventanas puede que no sea el caso, pero si los dos artículos compiten, o sea que el uno reemplaza al otro, entonces la empresa hace un gasto en publicidad para las puertas y un gasto en publicidad para las ventanas, y si son competitivos y se quiere forzar a consumir los dos al tiempo, como compiten, como el uno reemplazaría al otro, entonces el esfuerzo que hay que hacer es mucho mayor. Entonces en ese caso, al gastar más en publicidad, la utilidad de la empresa se deteriora. Ya no es 3 más 5, sino que se reduce a 7. Miremos ahora el caso de la aditividad en las restricciones, o sea, en el consumo de, de tiempo por las puertas y por las ventanas. Seguimos con el ejemplo de la Windows. Miren que hay tres casos. En el primer caso yo produzco 2 puertas y 0 ventanas. En el segundo caso, el segundo renglón, yo produzco 0 puertas y 3 ventanas. Y en el tercer caso, el tercer renglón, yo produzco las dos cosas a la vez, 2 puertas y 3 ventanas. Si yo produzco 2 puertas, como cada puerta se gasta 3 horas, pues las 2 puertas se gastan 6 horas. Estamos en la planta 3, estamos analizando la planta 3. En el caso de producir solamente 3 ventanas, cada ventana se gasta 2 horas en la planta 3, entonces las 3 ventanas se gastan 3 por 2, 6 horas. Si yo produzco 2 puertas y 3 ventanas, recuerden que el lado izquierdo de la planta 3 es 3x1 más 2x2, y que eso es lo que tiene que ser menor o igual que 18. Recuerden que 3 es lo que gasta cada puerta en la planta 3 y 2 es lo que gasta cada ventana en la planta 2. X1 es el número de puertas y X2 es el número de ventanas. Claro, las 3 puertas y las 2 ventanas se gastan 12 horas, porque 3x1 más 2x2 es 3 por 2 más 2 por 3 da 12. O sea que producir las 2 puertas y las 3 ventanas consume el mismo número de horas que haber producido solo 2 puertas o haber producido solo 3 ventanas en forma independiente. Miremos ahora 2 casos en los cuales no se cumple la aditividad. Vamos a suponer que el consumo de recursos está dado por la expresión que aparece en el último renglón. Es 3x1 más 2x2 más 0.5x1, x2. Enseguida vemos una interpretación de qué es lo que puede dar origen a eso. En este caso 1, miren que si yo produzco 2 puertas y 3 ventanas, el consumo de tiempo, reemplazando en esa expresión de abajo, es 3 por 2 más 2 por 3 más 0.5 por 2 por 3, y eso me da 15. Miren que el consumo de tiempo es mucho mayor que el que hubiera consumido si hubiera producido solamente 2 puertas o solamente 3 ventanas. Ahora, ¿dónde se da eso? Porque esa expresión matemática dice uno, pero ¿cómo puede pasar eso en la vida real? Pues miren que un caso sería, supónganse que cuando yo paso de producir puertas a ventanas, tengo que hacer una preparación de la maquinaria. Tengo que gastar un tiempo cambiándole piñones, aceitándola, y eso consume tiempo también. Entonces, cuando yo produzco los dos al tiempo, miren que ya el consumo de tiempo es las 6 horas que se gasta produciendo las 2 puertas más las 6 horas que se gasta produciendo las 3 ventanas más 3 horas mientras yo preparo la maquinaria. Eso me daría 15 horas. Miren que ese es un caso de la vida real. O sea, yo tengo que gastar más tiempo porque tengo que preparar la maquinaria al cambiar los dos artículos por producir los dos artículos a la vez. Ahora miremos el caso 2, en el
cual tampoco se cumple la aditividad. Miren que ahí la función es 3x1 más 2x2 menos 0.1 por x1 al cuadrado por x2. Miren que inclusive aquí la función es cuadrática en x1. Y si yo reemplazo en esa expresión x1 por 2 y x2 por 3, el tercer término hace que ese valor dé 10,8. O sea, 3 por 2 más 2 por 3 menos 2 al cuadrado, 0.1 por 2 al cuadrado por 3, eso me da 10,8. Entonces, el tiempo total que se gasta producir los dos artículos al tiempo es distinto, es menor en este caso que el tiempo que se gastaría si yo produjera las dos puertas en forma individual o las tres ventanas en forma individual. ¿Dónde se puede dar ese caso en la vida real? Que por producir los dos artículos al tiempo yo consuma menos tiempo que por producirlos en forma independiente. Miren el caso en que se podría dar. Es que en las empresas reales ocurren muchas circunstancias particulares. Ese sería el caso en que en la producción tanto de las puertas como de las ventanas hay tiempos muertos, hay tiempos en que hay que esperar que madure algún proceso, que por ejemplo uno pinta una puerta y hay que esperar a que se seque. Entonces hay un tiempo muerto en la maquinaria que lo está produciendo. Cuando yo produzco los dos al tiempo, ese tiempo muerto lo puedo utilizar para producir el otro artículo. Entonces cuando vaya a tener en cuenta el tiempo del otro artículo, ya no se va a gastar las 6 horas porque ya se utilizó parte de esas 6 horas en el tiempo muerto del primer artículo. Y lo mismo al revés, el tiempo muerto del segundo artículo lo puedo utilizar para hacer parte de la producción del primer artículo. Entonces miren que el tiempo total utilizado por los dos artículos es menor que los tiempos individuales del primer artículo, que son las puertas, y del segundo artículo, que son las ventanas, porque se está aprovechando los tiempos muertos durante el periodo de producción.